Este tipo de metodología se utiliza para un montón de reacciones químicas. Incluso se utiliza para calcular la cinética de una enzima, ¿sí? Al final de este curso vamos a poder conectar la cinética enzimática con estas ecuaciones que hemos estado viendo, ¿sí? Con todo eso que hemos estado analizando de teoría. Entonces, si lo ven en retrospectiva, ya tienen un buen conjunto de conocimientos de cinética que les pueden ayudar a entender prácticamente cualquier investigación que tenga que ver con cinética química o cinética enzimática, ¿sí? Entonces, a esto me lleva al punto siguiente. Ya nos quedan, estamos a 4 de noviembre, ¿no? El semestre se acaba como segunda semana de diciembre. La primera, ¿no? La primera. Bueno. Sí, entonces ya llegó la hora de empezar a definir las presentaciones que van a ustedes a dar, ¿sí? La gente que repitió este semestre ya hicieron sus presentaciones y ya tienen calificación, creo, ¿no? Sí, entonces esa gente ya no va a realizar exposición porque somos un montón y pues bueno, todo el mundo tiene que trabajar en ello, pero los que ya hicieron el trabajo, pues bueno, yo voy a, por esta ocasión, les voy a decir no, porque somos muchos, ¿no? Entonces la gente que no está recursando van a ser grupos de 5 o de 6 personas para realizar una exposición, ¿sí? Yo voy a subir los artículos, que son artículos científicos, son papers de revistas en inglés, que tienen un impacto considerable, son revistas científicas que las lee la gente que se dedica a investigación, y no por eso tenemos que tenerles miedo. Sí, el inglés un poquito pues es incómodo porque no somos de habla inglesa, pero tenemos que aprender a leer inglés, aunque no lo hablemos, tenemos que aprender a leer inglés, ir traduciendo, y además de la traducción del inglés técnico, pues ir entendiendo sobre todo de lo que va el artículo científico, ¿sí? Entonces voy a empezar a subir artículos y ustedes van a ir escogiendo al Facebook, ¿no? Voy a subir un paper y ustedes van a elegir la primera persona que diga yo lo quiero, ¿sí? Y estos son mis integrantes de mi equipo, con esa persona se queda ese artículo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que sea esto más interesante? No van a ser artículos así desconexos con la realidad, van a ser artículos científicos de cinéticas enzimáticas que tienen que ver con problemas importantes de salud, ¿sí? Por ejemplo, VIH, obesidad, diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, enfermedades de carácter enzimático que son muy importantes que se entienda la cinética, ¿sí? Y pueden haber muchas vertientes de estos análisis. Por ejemplo, simplemente elucidar cómo actúa la enzima para producir un problema de salud, o cómo deja de actuar la enzima, ¿sí? Cómo está la deficiencia enzimática, o cómo algún medicamento que ustedes están metiendo al cuerpo está activando alguna vía particular metabólica o reactivando vías alternas, ¿sí? ¿Sale? Entonces yo creo que es importante, es una parte del curso un poquito pues ¿cómo decirlo? De mucho trabajo, porque tienen que leer en inglés, interpretar, y tienen que hacer trabajo que tiene que ver con revisión bibliográfica un poquito exhaustiva. Entonces, por ejemplo, lo que les voy a pedir es, obviamente yo voy a estar ahí disponible para que vengan con sus preguntas. Fíjense que estamos a 4 de noviembre, hoy subo los papers, ¿sí? El 4 de noviembre van a tener 15 días para trabajar en esos artículos, ¿sí? Entonces vamos a empezar las exposiciones por ahí más o menos en 15 días, ¿sí? Entonces en esos 15 días pues van a tener que leer el paper, lo van a revisar, van a venirme con preguntas. Si no encuentran algún término que les hace ruido, usualmente los artículos científicos definen un acrónimo o dicen, bueno, esto se ocasionó por esta situación, y le ponen un numerito arriba, y es la referencia, y viene la cita del artículo. Si ustedes consideran que es muy importante esa cita para entender el artículo, se van a ese artículo, lo bajan y empiezan a leer al respecto.
Claro que uno se puede perder en la textura, ¿no? Puede estar uno leyendo, no sé, empieza uno a trabajar con un artículo de bioquímica y acabas leyendo matemáticas puras, álgebras de Lie y cosas así. Eso suele pasar. No lo vamos a hacer en esta ocasión. Cuando ya vean que se están perdiendo mucho, pues bueno, nada más se quedan con cierta información indicada, adecuada y ya. Pero sí es importante que empiecen a buscar esos términos. Hay herramientas en el internet que son bien útiles para buscar cosas que luego no entendemos. Por ejemplo, el googlear las cosas te ayuda muchísimo, ¿sí? Porque no nada más la Wikipedia tiene sus pros y sus contras, ¿no? Hay artículos que están muy bien hechos, de hecho artículos de la Wikipedia que son hechos y escritos por gente que es autoridad en el tema, y está bastante bien, con muy buenas referencias y está excelente. Hay artículos que son verdaderas tonterías, ¿no? Que es alguien que se dedicó a escribir y no está curado el artículo, alguien experto no lo ha revisado y pues la red está llena de esas cosas, ¿no? Pero además de la Wikipedia, pues hay un montón de artículos y de documentos científicos en el Google Scholar, ¿sí? Que pueden ustedes bajar, e incluso también hay cosas en español. Entonces, si no entienden un término en inglés, lo traducen o intentan, en vez del contexto de qué va, y lo buscan en el Google en español o en inglés y van a empezar a ir entendiendo poco a poco, ¿sí? Entonces, sí requiere un esfuerzo de su parte, ¿sí? Y quiero que lo hagan en serio, ¿sí? Porque, bueno, tienen 15 días, entonces a veces pasa que, bueno, nos toca exponer el miércoles. Entonces, el martes agarramos el artículo y decimos, esta cosa, ¿en qué está escrita, no? ¿Es hebreo antiguo, es arameo? ¿Quién sabe, no? Porque pues no lo hemos enfrentado nunca, entonces se puede complicar un poquito más, ¿sale? Entonces, hoy empiezo a subir papers y ya tengo algunos identificados de algunos de los semestres pasados que nos gustaron bastante, entonces, y otros nuevos que van saliendo, que este año salieron, que se publicaron. Entonces, bueno, somos 46. ¿Sí? Por ahí se anotaron otros 2 extras que no están, que no aparecen en la lista. Entonces, bueno, ¿y cuántos? Bueno, más o menos habrá unos 3, 4 que decidieron que estaba muy interesante físico-química y la quisieron volver a cursar. Entonces, yo creo que van a ser como unos 43 más o menos. Entonces, pues sí, tratemos de juntar a los equipos, ¿sí? Ya. Hagan equipo. Aunque no conozcan a la gente, no importa. Cuando salgan a la vida real van a tener que ser equipo con gente que no les cae bien, que vienen a lo mejor de alguna zona en donde ustedes tienen prejuicios de las personas, aunque son de una religión diferente, de una preferencia sexual distinta. Y esas cosas es importante que las empiecen a separar, ¿sí? Que olviden los prejuicios, ¿sí? Entonces esto es ciencia y trabajo y los prejuicios no cuentan aquí, ¿sí? Entonces es muy importante que empecemos a dejar a un lado eso, ¿vale? Entonces bueno, vamos a seguir. Entonces luego se ponen de acuerdo con lo de los equipos, vamos a empezar a hacer lo que nos toca en la clase de hoy. Entonces, sí, de 5, de 6. Sí, de 5, de 6. No, pues de 40, ¿no? No, hasta que yo suba los artículos a la red. Cuando alguien de ustedes van a designar un responsable de anotar las cosas en el Face y van a decir, yo quiero este paper, y ya se lo asigna a esa persona, me dicen, yo quiero este artículo, y vamos a ir y me ponen la lista completa, pero la lista completa con nombre completo, ¿sí? Porque luego hay gente que se llama en el Face, no sé, Rock and Rollero 27, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé quién es Rock and Rollero 27 en la lista, ¿no? Entonces, bueno, sí, pongan el nombre completo, ¿vale? Por favor. Bueno, entonces vamos a ver el tema de la dependencia de la temperatura. Pónganle ahí, dependencia de la temperatura en la constante de velocidad.
Entonces, fíjense, es muy interesante este tema, así como todos los que hemos estado viendo, yo creo. Es cuando ustedes quieren solubilizar algo, o cuando ustedes quieren hacer reaccionar algo que reacciona de manera normal o tradicional a una temperatura ambiente, a veces, ¿qué les funciona? Pues elevar la temperatura, ¿sí? Les funciona elevar la temperatura. ¿Por qué les funciona elevar la temperatura? Pues parece ser que es importante que le pongan energía térmica a su sistema, ¿sí? Para que reaccione. Esto, ¿me pueden decir ustedes qué tiene que ver con que reaccione más una sustancia con otra si elevan la temperatura? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué estoy haciendo cuando elevo la temperatura? ¿Qué? Sí, pero ¿qué eso qué ocasiona en las moléculas? ¿Aumenta qué? ¿Aumenta la qué? Sí, la cinética química. Ajá, pero ¿qué pasa molecularmente? Si tú te fijas en una molécula adentro del disolvente, ¿qué pasa cuando elevas la temperatura? Se aumenta la cinética y eso tiene que ver, la palabra kinetics tiene que ver mucho con lo que quiero. Se empiezan a mover más rápido. ¿Y eso qué ocasiona que se mueva más rápido? Chocan más, ¿sí? Entonces, la tasa de reacción tiene que ver con la cantidad de choques que se están ocasionando en una disolución particular o incluso en fase gas, ¿sí? En una mezcla, cualquier mezcla que ésta sea, si yo elevo la temperatura, estoy agregando energía cinética a las moléculas y estas chocan de una manera más pues eficiente. Y entre más choques haya, pues más posibilidades hay de que se realice una reacción química, ¿sí? Por eso, ¿sí? Fíjense que la constante de velocidad, pues entonces debe tener información de qué, pues justamente de la dependencia de la velocidad de una reacción de esta temperatura, ¿sí? Y bueno, en la ley de velocidad, ustedes observan que la ley de velocidad lo que tenemos es la constante que multiplica a las concentraciones de los reactivos elevadas a ciertas potencias, ¿sí? Que son los pseudoórdenes de reacción, ¿sí? Entonces, en esta ecuación, el único elemento que puede llevar información térmica pues es la K, ¿sí? Es el único elemento, ¿sale? Entonces, ahí debe estar entonces el secreto. Entonces, vamos nosotros a llegar a la llamada ecuación de Arrhenius, que siempre se me olvida cómo se escribe. ¿Sí? Esta ecuación es muy importante. Esta ecuación nos ayuda a conectar, además de la temperatura con la constante de velocidad, algo muy importante que es la energía de activación. ¿Sí? Pues vamos a dar ese antecedente que seguramente lo tienen muy, muy claro. ¿Sí? Porque se los he estado repitiendo mucho. Si yo tengo una gráfica de la energía en contra de la coordenada de reacción, cuando la coordenada de reacción es distancia, por ejemplo, entre dos especies que se van acercando, ¿sí? O ángulos o algo así, una combinación de ángulos y distancias, tengo aquí reactivos y tengo productos, ¿sale? Entonces, yo lo que tengo, pues es que para que se dé la reacción química, si yo le pongo esta energía, pues no se va a realizar, ¿sí? No va a suceder, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que forzosamente ponerle al sistema una energía que al menos sea igual que este punto que está aquí, que ¿cómo se llama? ¿Este punto? Estado de transición, ¿sí? Ese es el estado de transición. La energía debe ser al menos la del estado de transición para que se realice la transformación de reactivos a productos, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, se llama energía de activación, ¿sí? Esta EA es la energía, le voy a poner aquí, activación. Esa energía de activación es muy importante porque es justamente la que me va a dar la posibilidad
de transformar reactivos a productos, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el antecedente que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué estaba haciendo Arrhenius? Bueno, no tenía mucho que hacer, como muchos de los científicos que han hecho descubrimientos muy importantes, y dijo, bueno, yo veo que si yo elevo la temperatura de una reacción química, pues se eleva la velocidad, ¿sí? Entonces, yo ya averigüé, por ejemplo, cuáles son los pseudoórdenes de reacción, ¿sí? Los pseudoórdenes de reacción. Ya sé cuáles son esos pseudoórdenes, ya sé cuáles son esas potencias, ¿sí? Entonces, la única cosa que puede estar variando es la constante de velocidad, ¿sí? Es lo único. Entonces, dijo, bueno, yo veo que el comportamiento es medio extraño, ¿sí? Es medio raro. Entonces, la constante de velocidad varía con respecto a la temperatura, ¿sí? Entonces, se aventó fabulosamente una ecuación diferencial, que es como que lo que justamente nos ayuda a describir un fenómeno natural. ¿Se acuerdan que les he estado dando mucho la lata? Que les digo, ¿no? Una ecuación diferencial es una receta matemática, pero que tiene mucha información detrás, porque es justamente la descripción matemática de cómo sucede un evento, un fenómeno natural. Entonces, él lo encontró, se la pasó, o sea, la estaba buscando, se la pasó graficando constante contra la temperatura y pues no le daba, ¿no? Estaba muy raro, no le entendía a cuál era el fenómeno. Pero se le ocurrió decir, pues voy a ver cómo es el logaritmo natural de K, ¿sí? Así de sencillo. Fíjense que, ¿por qué prefirió la escala logarítmica en K? Pues porque los valores de las constantes pues eran muy lejanos uno al otro, ¿no? ¿Sí? Ya saben que el logaritmo natural, de alguna manera, la escala logarítmica, en un espacio muy pequeño me comprime un montón de valores que se van modificando. Por eso, la escala del pH, ¿se acuerdan? Si varío en una unidad, son 10 veces el cambio en la concentración, ¿vale? Salud. Entonces, pues lo que hace, pues, es encontrar que esto que está aquí, pues ya se han de imaginar, ¿no? Hemos estado buscando líneas rectas como loquitos todo el tiempo, pues es una línea recta, ¿no? ¿Sí? Así la magia surge de las matemáticas. Entonces, es muy importante porque fíjense que la pendiente de esta recta, pues es justamente, encontró que era la energía de activación sobre R por T al cuadrado. ¿Sí? Bien importante descubrimiento. Fíjense que para hacer esto, además de tener mucho tiempo, ¿sí? Pues se tiene que tener un ojo clínico muy agudo y un colmillo químico muy especial. Pues es la gente lista que hace cosas importantes en este mundo, ¿no? Entonces decidió calcular este comportamiento y se da cuenta que esta pendiente es justamente esto, depende como 1 sobre el cuadrado de la temperatura, ¿sí? Y va pesado aquí, ¿por quién creen? Por la constante de los gases, por R. Y esta E que está aquí es justamente la energía de activación, ¿sí? Lo que pasa es que hay reacciones químicas en las que ya se conoce justamente cuál es esa energía de activación, ¿sí? Entonces, bueno, por eso él pudo conocer esta ecuación, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes observan esto, la pendiente de un sistema, pues es una derivada, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? La derivada del logaritmo natural de K con respecto al tiempo, pues es igual a la energía de activación sobre R por T al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, ya saben, ¿no? Si ven una ecuación diferencial y sienten el impulso irrefrenable por integrarla, entonces lo que hacen es la separan y entonces integran, ¿sí? Entonces, bueno, tengo de un sitio logaritmo natural de K y en otro lado tengo T, ¿sí? Pues voy a separar, ¿sí? La diferencial del logaritmo natural de K es igual, esta es constante, EA sobre R, y tengo T a la menos 2, diferencial de T, ¿sí? Esa es mi ecuación diferencial separada, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues integro ambos lados
Entonces, bueno, aquí lo que yo tengo, la integral de la diferencial, pues acuérdense del teorema fundamental del cálculo, que estos son operaciones inversas, entonces pues es el logaritmo natural de k. ¿Sí? Y esto que está aquí, pues esta integral es como la integral de x a la n, diferencial de x, ¿sí? ¿Se acuerdan que era pues x a la n más 1 sobre n más 1? ¿Sí? Entonces se le cambia el signo, ¿están de acuerdo? Por EA sobre R en t, ¿no? Ya de una vez lo voy a hacer así. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es poner de una vez pues una constante aquí, ¿no? Que esa constante me integra, pues la constante de este lado y la constante de este lado. ¿Vale? Yo tengo ahí todo. ¿Vale? Entonces, pues fíjense que esto que está aquí es la solución de esta ecuación diferencial, pero yo lo que quiero, pues no la dependencia del logaritmo natural de k, de la temperatura, sino la de k. ¿Sí? Entonces lo que hago es pues nada más elevo a la exponencial. ¿Sí? Entonces esto pues es k es igual a e a la menos ea por rt, ¿sí? Y esto que está aquí, esta constante pues también es en este caso ustedes elevan a la exponencial todo esto, ¿sí? Es como el producto de dos exponenciales, ¿sí? Es e a la c, ¿sí? Es una constante, pero también es una constante, ¿no? ¿Sí? E a la c es una constante en sí misma. Entonces, la constante de velocidad es igual a, ¿sí? Esta constante le voy a llamar yo a por e a la menos ea sobre rt. Y es la ecuación de Arrhenius. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros podemos utilizar esta ecuación de Arrhenius para averiguar cosas importantes de las reacciones químicas. Por ejemplo, yo puedo saber las constantes de velocidad de dos evoluciones de una reacción a temperaturas diferentes, ¿sí? Y yo puedo averiguar cosas importantes como la energía de activación, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo, ¿sale? Entonces, el punto aquí bien interesante es, bueno, ya tengo yo en esta ecuación la parte que depende de la temperatura, ¿sí? De T, ¿sí? Ahora, esta A no es así, cualquier A. Tiene muchísima información y esa información a veces es muy importante. Esta A se puede averiguar de la teoría de las colisiones, ¿sí? Y también se puede averiguar de algo que se llama termodinámica o mecánica estadística, ¿sí? Es una disciplina de la física y que acaba también por incluirse en la fisicoquímica, que me ayuda a entender cómo, dado un conjunto de estados del sistema posibles de que se den, ¿sí? Yo puedo hacer estadística con esa infinidad de estados que pueden ser observados en un sistema particular, ¿sí? Y esta constante que está ahí depende justamente de esos estados que son accesibles, de la probabilidad de cómo se den esos estados, ¿sí? Ahora es bien interesante porque ya estamos tocando los tres mundos muy importantes que nos tocan a los químicos, sobre todo a los químicos teóricos. Si hay alguien por ahí que le está llamando el lado oscuro de la fuerza y se quiere venir a hacer cuántica con nosotros, bienvenido. Esos tres mundos son la termodinámica clásica, la termo que ustedes hacen para describir fenomenología química macroscópica, ¿sí? Que incluye temperatura, volumen, presión, energía libre de Gibbs, ¿sí? Energía interna, la Helmholtz, todo eso, ¿sí? La mecánica cuántica, que al final la mecánica cuántica me ayuda a calcular ese tipo de cosas, la energía de activación, ¿sí? Esto se puede calcular teóricamente y es justamente la energía electrónica de un sistema cuando se modifica la coordenada de reacción, ¿sí? Y esos dos mundos, el de la mecánica cuántica, que es un mundo muy micro,
y el de la termodinámica, que es un mundo macroscópico que ustedes pueden observar y medir en el laboratorio de una manera muy sencilla, se conectan mediante la mecánica estadística. ¿Sí? En este caso, bueno, en la parte cinética sale porque esta A se puede calcular mediante la aproximación estadística de la mecánica estadística. ¿Sí? Se puede hacer así. Pásale. Se pueden hacer así. ¿Sale? Entonces, bueno, es interesante que nosotros podamos averiguar cómo yo voy a poder calcular propiedades importantes de los sistemas químicos utilizando esta ecuación de Arrhenius. ¿Sí? Y vamos a hacer un ejemplito en particular. Entonces, ¿dudas con la ecuación de Arrhenius? ¿Todo bien? ¿Esa constante C? Pues que cuando integras algo, se ve una constante. ¿Cómo que nunca la hemos utilizado? No, sí, de hecho siempre agregas. De hecho, cuando has integrado, por ejemplo, las ecuaciones para las ecuaciones para las reacciones reversibles de primer orden, las reacciones consecutivas de primer orden, ¿a poco no has utilizado las constantes? Claro que sí, ¿no? Todo el tiempo. Aquí pues es justamente esta, ¿no? O sea, la importancia, la definición del cálculo de la integral no definida es que tienes que sumar una constante. Realmente si integras de aquí para acá, esto es más una constante 1, ¿sí? Es más una constante 2, ¿sí? Esta de aquí pues la pasas restando, ¿sí? Y C2 menos C1, pues yo le llamé C, ¿sí? Y entonces por eso tengo que el logaritmo natural de K es igual a menos EA sobre RT más C, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es cuando no hemos utilizado la constante de integración? Cuando es una integral definida, pero eso es una definición matemática, eso es de cálculo, ¿sí? Que dice, bueno, si no estás definiendo una integral, te tienes que sumar una constante, ¿sí? Porque ante la diferenciación, justamente pierdes información, que puede ser esa constante, ¿sí? Y aparte esa constante, hemos visto que es muy importante porque te define, ¿por qué es la importancia de las constantes? Porque te define las condiciones a la frontera. Tú tienes una ecuación diferencial, una solución general, que es esta, es la solución general, esta. ¿Cuándo la haces particular? Cuando eliges las condiciones a la frontera, tal que se te establece quién es esta constante de integración, ¿no? ¿Sale? Entonces, hay ahí la importancia de las constantes en las integraciones. Estás eligiendo una solución. ¿Cuál? La que se ajuste a la descripción de tu fenómeno natural. En el caso de la cinética química puede ser pues, al inicio de la reacción, cuando la concentración de los otros reactivos es 0, y la del primero no, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, bien importante, esta constante que está aquí, pues es fundamental para describir la fenomenología microscópica que tiene que ver con la teoría de choques o con la mecánica estadística, para saber cómo se conecta esta constante con la temperatura a través de esta fenomenología que puede ser descrita estadísticamente, ¿sí? Esa es la importancia, ¿sí? Entonces sí es muy muy importante. Ahora, a lo largo de todo el proceso de encontrar ecuaciones diferenciales y resolverlas, vas a tener que manipular las constantes de integración, siempre, ¿sí? Es muy muy importante. Y bueno, si ustedes quieren, pueden llevar cinética química avanzada, que es una de las materias optativas, y bueno, el comercial está además, yo estoy dando esa materia, y ahí se ve justamente cómo es esta, ¿sí? ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es la estadística que está detrás de esta? Se puede averiguar mediante la teoría de choques, ¿sí? O mediante la mecánica estadística, ¿sí? Y ahí se ve mucho más claramente la importancia de esta constante en esta ecuación que está aquí en particular. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? ¿No? ¿Claro? Bueno. Entonces, ¿por dónde va la lista?
Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplillo. Lo van a empezar a hacer ustedes y alguien así como siempre lo hago va a pasar a resolverlo, ¿no? Pues a ver, calcular la energía de activación calcular la EA calcular la energía de activación de una reacción a temperatura ambiente. Ahora la temperatura la temperatura en la ecuación de Reynolds está en Gauss Kelvin. ¿Cuál es la temperatura ambiente en Gauss Kelvin? 298.15, ¿no? Así. ¿Vale? Entonces, calcular la energía de activación de una reacción a temperatura ambiente, la cual al incrementar 10 grados centígrados la temperatura, presenta una velocidad que es el doble que a temperatura ambiente. Que es el doble que a temperatura ambiente. Entonces, esa es la información que les dan. Entonces, a ver, empiecen a pensarle. Necesito que saquemos ahí, que exprimamos el seso. ¿Cómo le hago? ¿Ustedes conocen esta ecuación? ¿Sí? Y les están diciendo, yo tengo una reacción a temperatura ambiente, y si aumento 10 grados centígrados la temperatura, la reacción es 2 veces más rápida. ¿Sí? 2 veces más rápida. Es decir, R a 298 más 10, ¿no? ¿Cuánto es? Ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Sí ven? La razón de la velocidad a 308 grados sobre 298 pues es de 2, ¿sí? Se doblan, ¿vale? Entonces va a ver cómo le harían. Entonces, bueno, lo que se hizo fue establecer la relación de las temperaturas, ¿sí? De acuerdo a la ley de velocidad, que nos dice que eso es 2 veces. Acuérdense que este problema en particular se dijo que la temperatura 1 era la mayor, ¿sí? Y la 2 la menor temperatura, ¿sale? Y que, bueno, se desarrolla pues esta razón, se eliminan las constantes A, ¿sí? Y nada más lo que se hace pues es justamente efectuar la división de las exponenciales, que es como el producto por uno de los negativos. Al final se realiza la suma de quebrados y lo que se tiene es justamente la ecuación, esta que tenemos aquí, ¿sí? Que es igual a 2. Si le saco el logaritmo natural a esto, lo que tengo es una ecuación que me relaciona la energía de activación con R, con el producto y resta de las temperaturas y el logaritmo natural de 2, ¿sí? Al final despejo la energía de activación y me queda esto que está aquí, ¿sí? Entonces nada más sustituyen, en este caso pues están en joules, pero bueno, en química se prefiere hacerlo en calorías, ¿sí?
en kilocalorías por mol o calorías por mol. Pues aquí los 10 por calorías, el valor de la R en calorías, para que saques calorías por mol, ¿sí? ¿Sale? Entonces, pues aquí van a conocer ustedes la energía de activación de un sistema, ¿sí? Entonces, hagan esto para el caso de que se triplique la velocidad de reacción en su casa, ¿sí? ¿Qué tal si esto es 3 veces más rápido? Van a obtener pues una energía de activación pues diferente, ¿sí? ¿Sale? Entonces ven la importancia de esta ecuación de Arrhenius, ¿sí? Ahora, lo que se hace, fíjense, en resonancia magnética nuclear, por ejemplo, hay intermediarios que son muy difíciles de caracterizar, porque son muy complicados de atrapar, ¿sí? Porque son muy inestables. ¿Por qué? Porque requieren muy bajas temperaturas, o a veces de muy bajas temperaturas, condiciones bien extremas de medios superácidos y cosas así, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una reacción muy importante en química orgánica, que son las reacciones de sustitución electrofílica aromática, ¿sí? Hay un intermediario, que es el intermediario de Whelan, ¿sí? El intermediario de Whelan es el benceno, que todavía no ha sido sustituido, pero que está a mitad de camino de sustituirse, donde el electrófilo está ya enlazado con el benceno, pero no ha perdido el protón. Entonces es un benceno cargado positivamente, ¿sí? Un benceno que ya tiene, que se le ha adicionado, es una adición del electrófilo y sigue con el hidrógeno. Esa especie es muy difícil de atrapar, de caracterizar, de detectar en el laboratorio. ¿Qué se tiene que hacer? Se baja la temperatura a menos 80 grados centígrados. ¿Para qué? Para que se evite que el hidrógeno esté dando vueltas al anillo aromático y se detenga en un carbono, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué se está haciendo? Ahí la reacción química es realmente el camino del protón alrededor del anillo, ¿sí? Entonces, como se baja mucho la temperatura, se detiene la reacción, ¿sí? Pero ¿saben qué se puede hacer? Si se empieza a elevar la temperatura, se empiezan, en resonancia magnética nuclear, se observan de hecho 3 señales. 2 señales se integran para 3 protones y la última para 2, ¿sí? Cuando ustedes llegan a 85 grados centígrados, negativo, a menos 85 grados centígrados, se observan las 3 señales. Si empiezan a subir la temperatura, se empieza a detectar una señal, se empiezan a desaparecer las 3 señales. En el momento en el que ustedes ya nada más obtienen una señal, ese momento es muy importante, ¿sí? Porque ustedes pueden evaluar cómo está relacionada la temperatura, ¿con quién creen? Con la energía de activación. Y se conoce, gracias a resonancia magnética nuclear y a un ajuste con la ecuación de Arrhenius, que la energía necesaria para que le dé vueltas el protón al anillo aromático es de 9 kilocalorías por mol, ¿sí? Se sabe experimentalmente. ¿Por qué? Pues se ajustan con ese tipo de reacciones. O sea, hay un montón de técnicas analíticas que pueden tomar de la mano a esta ecuación, de la ecuación de Arrhenius, para obtener pues información importante, en particular las energías de activación y otras cosas importantes en la química, ¿sale? Pues bueno, ¿dudas con la ecuación de Arrhenius? Bueno, entonces la próxima clase vamos a ver mecanismos de reacción y nos arrancamos con cinética enzimática. Y ya estamos así de terminar el curso. Cerquita. Bueno, nosotros nos vemos el viernes